Buenos días, mi nombre es Juan Felipe Rosso. Mi nombre es Harold Barón. A nosotros nos correspondió el laboratorio de antenas circulares y helicoidales. A continuación vamos a repasar cada uno de los procedimientos que se ven en la guía de laboratorio y los correspondientes análisis. Una antena helicoidal es una antena en forma de solenoide, resultado del embobinado de un hilo conductor en un cilindro de radio constante. Presenta polarización circular. Es de bajo costo y fácil fabricación. Las antenas helicoidales son utilizadas en aplicaciones de comunicación satelital. La onda sinusoidal se desplaza de la puesta a tierra hasta el otro extremo a través de la hélice, antena de onda progresiva. Debido a las diferencias de fase que genera la antena helicoidal, presenta un solo lóbulo de radiación, en dirección del eje. Si el embobinado es en sentido horario, se tiene una polarización circular derecha. Si el embobinado es en sentido antihorario, se tiene una polarización circular izquierda. Debido a que la hélice tiene la longitud limitada, la antena helicoidal responde mejor a ciertas polarizaciones. La medida de respuesta de una hélice a las diferentes polarizaciones se llama relación axial, definida por la siguiente ecuación, donde n es el número de espiras de la hélice estudiada. La relación axial se define como el cociente entre la amplitud con la polarización que entrega la respuesta máxima y aquella con la polarización que proporciona la respuesta mínima. Es posible medir la relación axial mediante la transmisión entre una antena polarizada linealmente y una antena helicoidal. La ganancia de una antena helicoidal se puede expresar de forma empírica como: las antenas helicoidales usadas en la presente práctica están protegidas por un radomo, una cúpula protectora para las antenas de microondas, fabricados con dieléctricos de bajas pérdidas. Un radomo modifica las características eléctricas de la antena que cubre, reduce ligeramente la anchura del haz de potencia e incrementa el nivel de los lóbulos laterales. Toma de la primera medida, 1.50 metros. Utilizando el control de atenuación de menos 9 dB, se optimiza la recepción de la señal y se da lugar a iniciar la primera adquisición. A continuación tenemos el diagrama de radiación obtenido y posteriormente tenemos el plano cartesiano del diagrama de radiación. A continuación tenemos una antena de abertura grande transmitiendo y recibiendo una antena helicoidal derecha. Se puede observar la adquisición de la misma. En el plano E. Ahora realizamos la misma adquisición antes generada, pero tenemos en el momento el plano H. Es decir, la antena de abertura grande de forma vertical.
Asimismo obtenemos el patrón de radiación en el plano E, el plano EH, la adquisición en 3D y el plano cartesiano correspondiente a la adquisición obtenida. Para nuestro nuevo experimento entonces observamos, nuevamente tenemos para la parte de transmisión una antena de bocina de abertura grande, con la diferencia de que para nuestra recepción vamos a manejar una antena helicoidal izquierda. Ahora realizamos la misma adquisición, pero polarizada de forma vertical en la transmisión, con la misma antena de bocina de abertura grande. Y en la recepción, con la antena helicoidal izquierda. Como podemos observar, se puede ver la adquisición de la misma. Posteriormente obtenemos el diagrama de radiación en el que observamos un lóbulo principal grande, nuestros planos EH, el diagrama en 3D destacando la directividad que tiene la antena y finalmente nuestro plano cartesiano en el que se incluyen los dos planos en la misma adquisición. Para el cálculo de la anchura del haz de potencia de mitad de las antenas helicoidales se tuvieron en cuenta las siguientes ecuaciones y sus ángulos fueron tomados con ayuda de los cursores del software en el diagrama de radiación LDBA. Por tanto, la anchura del haz de potencia media es calculada a partir de los ángulos de la anchura del haz de potencia media izquierda menos la anchura del haz de potencia media derecha más 360. Siendo así, entonces, la antena helicoidal tendrá la anchura del haz de potencia media en el plano E igual a 30 y la anchura del haz de potencia media en el plano H igual a 24. No obstante, para las antenas helicoidales izquierdas, el ancho del haz de potencia media en el plano E va a ser igual a 21 y el ancho del haz de potencia media en el plano H va a ser igual a 23. Utilizando la siguiente ecuación con las dimensiones dadas para calcular la ganancia de las antenas helicoidales, tenemos entonces las siguientes variables: el diámetro de la hélice, que va a ser igual a 8,4 milímetros, el número de espiras, que va a ser igual a 15 espiras, la distancia entre espiras, que va a ser igual a 6,1 milímetros, y el ángulo de avance, que va a ser igual a 13 grados. Teniendo en cuenta la siguiente ecuación de ganancia que presentamos, nuestra ganancia va a ser igual a 1,214, que equivaldría en dB a 0.8422 dB. Además, utilizando la antena de bocina de abertura pequeña como referencia para medir la ganancia de las antenas helicoidales, anotamos los valores NMS del plano E para la antena helicoidal derecha, registrando un valor de menos 3,6 dB, un mismo valor pero en este caso para la antena helicoidal izquierda, que va a ser igual a menos 5.18 dB, y el NMS del plano E de acuerdo a la potencia de referencia de la antena helicoidal derecha para un valor de 20 dB.
Toma de la segunda medida 1 metro. Se muestra la siguiente adquisición entre dos antenas helicoidales de derecha. Se obtiene el respectivo patrón de radiación donde se observa un lóbulo principal y dos lóbulos laterales. Obtenemos el respectivo plano cartesiano que evidencia la amplitud del lóbulo. Se obtiene la siguiente adquisición donde se intercambia la antena transmisora por una antena helicoidal izquierda y la receptora continúa siendo una antena helicoidal derecha. Se obtiene el respectivo patrón de radiación donde no se evidencia una transmisión efectiva. Esto justificado en el hecho de que existe polarización cruzada, al ser una antena helicoidal izquierda y una antena helicoidal derecha. Se observa el respectivo plano cartesiano que no muestra un nivel significativo de lectura. Asimismo, consultando el ejercicio 1.3, pudimos obtener una ganancia de la bocina de abertura pequeña, teniendo en cuenta la ganancia de referencia y luego calculando la ganancia de las antenas helicoidales. Por tanto, tenemos que la ganancia va a ser igual a la eficiencia por el diámetro. Por ello, la ganancia de la antena helicoidal derecha va a ser igual a 1 por 33.33 dB, que en consecuencia se obtendría 33.33. La ganancia a nivel de dB y la ganancia para cada una de las antenas derechas e izquierdas, que en nuestro caso va a ser igual a menos 5.38 dB para la antena derecha y menos 3.81 dB para la antena helicoidal izquierda. Se tiene la siguiente adquisición donde transmite una antena helicoidal izquierda y recibe una antena de bocina de apertura grande en posición horizontal. Después se repite el mismo procedimiento, pero cambiando la posición de la bocina por posición vertical. Cada una de estas capturas correspondientes al plano E y al plano H respectivamente.
Se obtiene entonces el respectivo diagrama de radiación de las dos capturas superpuestas, donde se observa un único lóbulo principal, con una ligera diferencia en magnitud. La respectiva vista en el campo EH, la visualización tridimensional de la captura, y por último, el plano cartesiano respectivo, donde se evidencia el valor de las magnitudes de los lóbulos principales capturados. La siguiente adquisición: se tiene una antena helicoidal derecha transmitiendo y recibiendo una antena de bocina de apertura grande. Es importante mencionar que en este caso la antena transmisora, es decir, la antena helicoidal, fue girada 45 grados respecto de su posición inicial en el procedimiento anterior. Se obtiene entonces el correspondiente diagrama de radiación, donde se observan las dos adquisiciones realizadas superpuestas entre sí con un lóbulo principal. La respectiva visualización de los planos EH, la visualización 3D de la adquisición y finalmente el plano cartesiano que muestra la magnitud de los lóbulos tomados respectivamente. Un parámetro importante de la antena helicoidal es la circularidad de su polarización. Esto se conoce como relación axial. Utilizando la ecuación de la relación axial teórica de las antenas helicoidales, tenemos que la relación axial va a ser igual a 2n más 1 sobre 2n, teniendo en cuenta que n va a ser igual al número de espiras de la hélice. Por tanto, la relación axial teórica va a ser igual a 2 por 15, que va a ser el número de espiras, más 1 sobre 2 por 15, teniendo como resultado 1,0333 de relación axial, equivalente a dB a 0.2845 dB. Rotando la antena de bocina 90 grados, como si se fuera a adquirir un diagrama en otro plano, nos aseguramos de que ambas antenas estén enfrentadas una de la otra, sin modificar el nivel de atenuación, que para nuestro caso fue de menos 9 dB. Anotamos el valor de las señales recibidas, teniendo como resultado para la señal 1 menos 1.42 dB y para la señal 2 menos 1.32 dB. Asimismo, sin modificar el nivel de atenuación y anotando el valor de la señal recibida en este plano, después de haber rotado nuevamente 90 grados la antena de bocina, anotamos el valor de las señales recibidas para la señal 3 y 4 respectivamente. Lo que significa que para la señal 3 tendremos un valor de menos 1.1 dB y para la señal 4 un valor de menos 1.69 dB. Tomando el más alto de esos cuatro valores como máximo y el más bajo como mínimo, determinamos la relación axial de la antena helicoidal en cuanto a señales, teniendo en cuenta la razón de la señal máxima sobre la señal mínima. El valor obtenido va a ser igual a menos 1,1 dB menos 1.69 dB, teniendo como resultado 0.59 dB de relación axial en señales. Aspectos relevantes. El modo normal de radiación de una antena helicoidal se refiere a una antena cuya hélice presenta una circunferencia pequeña en comparación con la longitud de onda. Esto permite una distribución de corriente casi uniforme, además de un rendimiento menor al modo axial de radiación. La polarización circular es aquella polarización donde se combinan dos vectores perpendiculares, con igual frecuencia y dirección, desfasados 90 grados, y que representan los campos eléctricos.
En caso de que la amplitud de uno de los vectores sea igual a 0, se tendrá una polarización lineal. Conclusiones de la práctica. Primero, la comunicación entre dos antenas helicoidales es efectiva si y solo si las espiras de ambas antenas están dispuestas en el mismo sentido. De lo contrario, se presenta polarización cruzada y falla en la transmisión. Segundo, factores como el viento o el ruido en el entorno afectan la calidad de la adquisición en las capturas realizadas en el programa respectivo. Una antena helicoidal cuadrifilar o de 4 espiras es una modificación de la antena helicoidal en la que se juntan 4 hélices con el propósito de mejorar la respuesta de la impedancia de entrada de la antena, permitiendo así el diseño de antenas de tamaño reducido con un mayor ancho de banda. Cuarta, la transmisión entre dos antenas polarizadas linealmente que presentan un desfase entre sí permite obtener el mismo efecto de polarización circular. Quinto, la relación axial de las antenas helicoidales es inversamente proporcional al número de espiras. Luego, se requiere un mínimo de espiras para obtener una relación axial aceptable, que en la práctica real está entre los valores de 1 y 1.12.